Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa ha destituido a Monseñor Béchu de prefecto de la causa de los santos y le ha despojado del cardenalato. El excardenal ha reclamado su derecho a la defensa. El Vaticano ha publicado un documento que condena la eutanasia y que advierte que quien la pida no podrá acceder a los sacramentos. La Santa Sede ha prohibido la celebración de misas conjuntas con los luteranos en Alemania, en la que estos podrían recibir la comunión católica. Un obispo suizo ha rechazado que el Papa pueda por sí solo prohibir la ordenación femenina y ha amenazado con un cisma si ésta no se aprueba en un concilio. El arzobispo de Miami ha pedido a sus feligreses que en las próximas elecciones norteamericanas no voten al candidato abortista, aunque éste sea católico. El Papa ha destituido a Monseñor Béchu, uno de sus hombres de confianza, de su cargo en causa de los santos y le ha quitado el cardenalato. El cardenal Béchu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, ha sido destituido de su cargo, así como de todos los derechos que le corresponden como cardenal. Los motivos estarían relacionados con supuestas irregularidades económicas. A falta de una explicación oficial sobre lo ocurrido, se especula que la destitución del excardenal Béchu puede tener que ver con su implicación e inversión de cientos de millones en un edificio londinense y la inversión también millonaria en una compañía petrolífera de Angola. Por su parte, el excardenal dijo ante la prensa: «Estoy impactado, preocupado. Un golpe para mí, mi familia, la gente de mi pueblo. Por el espíritu de obediencia y por el amor que llevo a la Iglesia y al Papa, acepté su pedido de hacerme a un lado. Pero soy inocente y lo probaré. Le pido al Santo Padre que tenga derecho a defenderme». El purpurado cree que es surrealista que el Papa le haya pedido la renuncia. Parece que todo se precipitó por la publicación de un diario italiano de las supuestas irregularidades con fondos del óbolo de San Pedro desviados a una cooperativa dirigida por el hermano del cardenal Béchu y que gestionaba la Cáritas de su localidad natal. Por su parte, el cardenal Pell ha mostrado su gratitud al Papa por haber destituido a Monseñor Béchu. El exprefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano dijo: «El Santo Padre fue elegido para limpiar las finanzas del Vaticano. Él juega una partida larga y se le debe agradecer y felicitar por los recientes acontecimientos». El cardenal emitió la declaración desde Sídney, donde vive tras ser absuelto por el Tribunal Superior de Australia por cargos de abuso sexual. Pasó 13 meses en prisión después de que se le impusiera una condena de 6 años de cárcel tras un juicio en Melbourne, Victoria, en el que no se respetó su presunción de inocencia. En su declaración, el cardenal parece unir sus problemas con la justicia australiana a lo que ocurre en el Vaticano, pues dijo: «Espero que la limpieza de los establos continúe tanto en el Vaticano como en Victoria», refiriéndose al Estado australiano. El Vaticano no solo ha condenado la eutanasia, sino que ha prohibido que se den los últimos sacramentos a quien solicite el suicidio asistido. Samaritanus Bonus, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, es el título de la nueva carta publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se condena sin paliativos la eutanasia. Toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave. Ninguna autoridad puede imponerlo ni permitirlo. La eutanasia es un acto homicida que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna colaboración, activa o pasiva. Aquellos que aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido
se hacen cómplices del grave pecado que otros llevarán a cabo. El documento dice también que es lícito tomar la decisión de renunciar a los tratamientos que procurarían solamente una prolongación precaria y penosa de la vida. La renuncia a medios desproporcionados no equivale al suicidio o a la eutanasia. El uso del diagnóstico prenatal induce, con frecuencia, a la elección del aborto, llegando a configurarlo como una práctica de prevención. Este consiste en la eliminación deliberada de una vida humana inocente y como tal nunca es lícito. Por lo tanto, el uso del diagnóstico prenatal con una fidelidad selectiva es gravemente ilícito. Con respecto a la administración de los sacramentos, no solo se prohíbe darlos a los que van a sufrir el suicidio voluntario, sino también los prohíbe a aquellos que se han registrado en una asociación para recibir la eutanasia o el suicidio asistido, hasta que no anulen esa inscripción. El Vaticano ha prohibido que los luteranos puedan recibir la comunión católica en las misas conjuntas que estaban previstas en Alemania. El cardenal Adaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha enviado una carta a Monseñor Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, en la que le comunica que no es posible celebrar ceremonias litúrgicas en las que comulguen católicos y protestantes. El detonante de la carta fue la demanda de una celebración conjunta con congregaciones protestantes por parte del Grupo de Trabajo Ecuménico, realizada bajo la presidencia de Betzing y el obispo luterano Martin Hein. Ambos se pronunciaron a favor de la intercomunión. Según Doctrina de la Fe, las diferencias en la comprensión de la eutanasia y el sacerdocio son todavía tan importantes que actualmente excluyen la participación de cristianos católicos y protestantes en la celebración litúrgica plena de la otra denominación. También se niega la posibilidad de que la decisión dependa de cada persona. Un obispo suizo ha negado que el Papa tenga potestad para prohibir el sacerdocio femenino y ha pedido un concilio para estudiarlo, amenazando con un cisma. El obispo auxiliar de Basilia, Monseñor Teoría, ha pedido que se celebre un concilio sobre la cuestión si las mujeres pueden ser ordenadas sacerdotes. De lo contrario, advierte, la Iglesia se enfrentará a la amenaza de un cisma. Los hechos están sobre la mesa. Ha llegado el momento. Todos los obispos del mundo deberían reunirse y decidir sí o no. El prelado advirtió que la decisión sobre si las mujeres pueden ser sacerdotisas no debe tomarla solo el Papa. De lo contrario, experimentaremos un cisma, dijo literalmente el obispo. Monseñor Wensky, arzobispo de Miami, ha sido muy claro. Aunque no lo ha citado, ha pedido que no se vote a Biden como presidente porque es abortista. El arzobispo de Miami, Monseñor Wensky, ha dicho que ningún católico debería votar por un candidato pro aborto en las próximas elecciones presidenciales y para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que se celebrará el 3 de noviembre. Para los católicos, la defensa de la vida y la dignidad humana no es una causa menor, sino una forma de vida. Como dice el Papa Francisco, la vida es sagrada e inviolable. Por esta razón, el prelado subraya, ningún católico debe votar a favor de un programa político o una ley que contradiga los principios fundamentales de nuestra fe. Un votante que votara por un candidato precisamente porque está a favor del aborto sería ciertamente culpable de pecado, objetivamente hablando. El aborto, dijo, es una grave violación del derecho humano más fundamental, el derecho a la vida, que es inherente a todos los seres humanos y que es la base de todos los demás derechos que tenemos. Aludiendo a Biden, afirmó que algunos católicos en la vida pública promueven posiciones sobre la vida humana que son inconscientes con su fe es un escándalo. Y aunque digan que son católicos practicantes, es obvio que necesitan practicar mucho más hasta que lo hagan bien.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la destitución de un cardenal en el Vaticano, las tensiones en Alemania y el documento contra la eutanasia. Sin duda que la noticia de esta semana, que realmente es una noticia sorprendente y que conmueve, que preocupa, ha sido la renuncia de Monseñor Becciu a prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y al cardenalato. Parece ser que la causa sería la posible implicación o responsabilidad en la compra de los apartamentos de Londres. Me parece que es justo decir que hay que mantener la presunción de inocencia a todo el mundo hasta que las personas sean juzgadas y, en cualquier caso, condenadas, porque también pueden ser juzgadas y absueltas. En todo caso, no cabe duda de que es una noticia tremenda que golpea fuertemente el prestigio de la Iglesia. Dios quiera que se puedan aclarar las cosas y lo mejor para todos, empezando por el implicado, sería que fuera inocente. Pero esta noticia, esta bomba que ha estallado esta semana, esta noticia no debe de ocultar otras cosas muy importantes que también han ocurrido. Creo que la más importante es la publicación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que preside el cardenal Ladaria, la publicación de un documento a propósito de la eutanasia, un documento clarísimo, sin ningún tipo de ambigüedad, donde se rechaza cualquier tipo de eutanasia. Se dice que cometen un pecado grave aquellos que participan en una eutanasia, también los legisladores que la aprueban, y además niega a los parlamentarios, niega a los gobiernos el derecho, aunque sea con respaldo democrático, a aprobar leyes que permiten la muerte por falta de atención o muerte provocada de personas inocentes. Esta ley viene a recordar también que no está permitido o no se debe hacer lo que se llama el ensañamiento terapéutico. Esa es una norma de la moral católica clásica sobre este tema, es decir, no hay que prolongar artificialmente la vida con medidas extraordinarias que solamente van a causar malestar y dolor al enfermo cuando ya es evidente que esa persona va a morir. Pero insiste esta nota en que a nadie se le puede negar ni la hidratación ni la alimentación. También recuerda que en muchos casos, por desgracia, se está utilizando el diagnóstico prenatal, en la fase en que el hombre es un feto o un embrión en el vientre de la mamá, para hacer ese tipo de aborto previo. O sea, cuando el bebé viene con algún tipo de síndrome, se le mata. Y esto, por supuesto, es condenado por la Iglesia. Es una nota, un documento importantísimo, porque cada vez más, como dijo el cardenal Ladaria, cada vez más los gobiernos se arrogan el derecho a aprobar leyes de eutanasia o leyes de suicidio asistido. A propósito del suicidio asistido, dice en este documento del Vaticano que no se pueden dar los sacramentos a aquellos que están pidiendo que les ayuden a morir, es decir, a aquellos que están pidiendo el suicidio. Para estas personas, el sacramento, en este caso se supone que es la absolución, la comunión, la unción de los enfermos, para estas personas el sacramento, los sacramentos están prohibidos. Repito, un documento muy importante, muy necesario y muy claro. También la Congregación para la Doctrina de la Fe ha salido al paso de un proyecto alemán. Los obispos alemanes, a través de su presidente, habían anunciado que iban a celebrar ya misas conjuntas con los luteranos. No creo que se les pueda llamar misas, actos de culto conjuntos con los luteranos, en los cuales ambos, católicos y luteranos, podían participar de lo que se consagrara por parte de los católicos, la Eucaristía.
por parte de los luteranos no hay auténtica consagración. Por lo tanto, los protestantes podrían comulgar. Esto había sido ya anunciado por los obispos alemanes dentro del marco de este sínodo que están llevando a cabo. Doctrina de la Fe ha dicho que esto no es viable, que no es posible y que no lo pueden hacer. Ante esta prohibición también clarísima, los obispos alemanes, a través de su presidente, ha dicho que lo estudiarán, que ya verán, que lo tendrán en cuenta, bien, que lo tendrán en cuenta como otras tantas cosas, pero ya después harán lo que quieran. Realmente el Vaticano está muy serio con ellos, con razón. El cardenal Koch, que preside el Consejo Pontificio para el Diálogo Ecuménico, ha dicho que el Papa está muy preocupado con lo que pasa en Alemania. El cardenal Volki de Colonia ha advertido ya reiteradamente que que si sigue esto así, ellos, esta iglesia progresista alemana, que es la mayoría, por lo menos en el episcopado, ellos van a hacer un cisma. Esta palabra cisma está cada vez más encima de la mesa. También esta semana la ha utilizado el obispo auxiliar de Basilea, en Suiza, para decir nada menos que el Papa no es quien para prohibir el sacerdocio femenino. Tremendas palabras en boca de un obispo. El Papa no es quien, dice, él no tiene la autoridad para prohibir el sacerdocio femenino, y ha reclamado la convocatoria de un concilio para que sea el concilio, el conjunto de los obispos, los que digan si las mujeres pueden o no ser sacerdotisas, obispas o papisas. Que un obispo católico le niegue al Papa la posibilidad de decidir sobre algo que es esencial en la tradición católica indica a qué punto estamos. Y además, este obispo auxiliar de Basilea ha añadido que o se hace esto, un concilio ecuménico para decidir si las mujeres pueden ser o no sacerdotisas, o se va al cisma. Repito, la palabra cisma está continuamente encima de la mesa. Unos porque la temen, la tememos, y otros porque amenazan con ella. Empezó el obispo de Essen, en Alemania, diciendo que si no se les daba lo que querían, iba a haber un cisma, dijo él, que iba a ser mucho más grande que el de Lutero, porque iba a implicar no solo a la Iglesia alemana, sino a toda la Iglesia universal de corte liberal progresista. Lo vuelve a decir ahora este obispo suizo. Da la sensación de que son como niños malcriados, a los que les han consentido muchísimo, y que cuando no les dan todo lo que quieren, y cada vez quieren más, amenazan con irse de casa. O me das lo que quiero o me marcho. Repito, niños malcriados o adolescentes consentidos. O me das lo que quiero o me voy de casa. Es una situación muy difícil, muy complicada. Afortunadamente, vuelvo a repetir, el Vaticano está siendo muy claro. Doctrina de la Fe ha dicho no solamente al tema de la eutanasia, sino no al tema de la intercomunión con los protestantes, lo mismo que la Congregación del Clero dijo hace unas semanas no a que pudieran ser laicos los que llevaran las parroquias con el título de párrocos. Tenemos que rezar mucho, la situación realmente es difícil, porque en medio de estos escándalos económicos o de pederastia, en medio de todo esto, algunos están aprovechando para hacer avanzar su agenda, una agenda que tiene como único objetivo la destrucción de la Iglesia. Pero nosotros creemos en el Señor y creemos en su promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, rezar y mantenernos firmes en la fe de nuestros mayores, en esa fe que nos han transmitido íntegra con tantos esfuerzos y sacrificios durante 2000 años. Confiar en la infinita misericordia del Señor, que ama a su Iglesia porque Él mismo es la cabeza de la Iglesia. Confiar en la misericordia de Dios y seguir rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.